Pues yo estaba pensando, cuando me lo comentó, me lo propuso Moncho, pues hombres de valor, pues en la Biblia aparecen muchos hombres de valor. De valores positivos y por valores negativos. Entonces, de todos hay que aprender, ¿no? Porque para los de valor, imitarlos, y para los de poco valor o ningún valor, pues aprender y para no imitarlos, ¿no? Entonces, últimamente allí en la iglesia he estado viendo y he estado meditando acerca de dos hombres de valor, pero de diferente valor, si conocéis las historias, que aparecen en los libros, en el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Y esos hombres esos hombres murieron de una forma muy trágica. No sé si os viene a la mente dos hombres que murieron en diferentes circunstancias, pero murieron y aparecen en los primeros capítulos de Hechos. Concretamente me refiero a el primero, ese hombre de poco valor o ninguno, es Ananías. Ananías con su mujer Safira. Si conocéis la historia y para recordarla, siempre yo creo que el hecho en sí lo conocemos todos, ¿no? Se ve que vendieron un terreno y dieron parte de esa venta, ¿no? Y bueno, el apóstol Pedro pues les dijo, ¿no?, que habían engañado a la iglesia y sobre todo habían engañado al Señor, ¿no?, diciendo que la habían vendido por ese precio cuando en realidad la habían vendido por más, ¿no? Entonces ese hecho provocó pues un castigo directo del Señor, matando tanto a él como a su esposa, ¿no? Pero para entender bien por qué hicieron lo que hicieron, yo siempre he leído el capítulo 5 y los primeros versículos, ¿no? Pero yo creo que la explicación de la forma de actuar de Ananías y Safira se explica en los versículos anteriores, en Hechos 4. Dice Hechos 4, 32, 37. Esta es una versión un poquito más renovada, no sé si es de la 2020. Pone Hechos 4, 32. Dice, la multitud de los que habían creído pensaban y sentían de forma unánime, ninguno consideraba como propio nada de lo suyo, de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gracia abundante se derramaba sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes poseían heredades o casas las vendían, llevaban el producto de lo vendido y lo ponían a disposición de los apóstoles para que éstos lo distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno. Así José, esto es lo importante, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, creo que de Bernabé vas a hablar tú, ¿no? Bueno, pues aquí es la primera vez que se menciona a Bernabé, por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre. ¿Qué hizo? Dice que vendió un terreno que tenía, llevó el producto de su venta y lo puso a disposición de los apóstoles. Así que se ve que bueno, como repartían entre sí todos los bienes y tal, pues uno de ellos fue Bernabé. Y entendiendo lo que había pasado en la iglesia con esa venta, pues yo creo que Ananías y Safira pues pensaron, pues vamos a hacer lo mismo. Oye, todo el mundo está poniendo todo a disposición de la iglesia. Bernabé ha sido, mira, lo han puesto, los apóstoles pues han apreciado lo que ha hecho, y llevado un poco por esa vanagloria, ¿no? Un poco, pues vamos a hacer igual que él, ¿no? Mira la iglesia, ¿no? Qué bien le ha parecido lo que han hecho, tanto Bernabé como... Pero en la historia, el hecho de que Bernabé aparezca inmediatamente antes de la historia de Ananías, yo creo que es un poco porque ellos querían hacer lo mismo que Bernabé. Pero claro, una cosa es ese deseo, ¿vale?,
Pero lo trágico es que apareció el pecado, ¿no? Y como dice la historia, como dice el texto, vamos a leerlo. Dice, pero Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió un terreno. Está aquí sin problema. Con el conocimiento de su mujer, ahí donde ya la palabra sustrajo parte del precio y solo puso el resto a disposición de los apóstoles. Sustrajo porque pienso que ellos habían pensado en que todo el precio de la venta la iban a poner, como hizo Bernabé. Pero claro, si aquí aparece el término sustrajo es porque esa fue su primera intención, pero como vemos después, algo le hizo cambiar y dice, no, vamos a decir que a lo mejor lo vendieron por más, y dice, vamos a decir que lo hemos vendido por 8, cuando realmente lo habían vendido por 10. Entonces, ahí ha habido un engaño, un robo, digamos, a la iglesia. Pedro le dijo, dice en el versículo 3, al final todo se sabe al final todo que, oye, mira, que esta familia ha vendido tal, igual, todo, al final todo se sabe, y seguro que Pedro pues llegaría al conocimiento de Pedro en lo que habían hecho, ¿no? Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás, aquí está el quid de la cuestión, Satanás estaba aprovechando, es decir, eran los primeros meses, primeros años de la aparición de la iglesia, y Satanás tenía que hacer daño, tenía que meter cizaña y tenía que de alguna forma romper esa armonía. Entonces, bueno, pues aprovechó pues a esta pareja y trastocó todos esos deseos, esos buenos deseos, pero ya jugó con esa vanagloria, ese orgullo que busca siempre el ser humano, de ser reconocido, pero claro, eso se transformó ¿en qué? En hipocresía por parte de ellos, ¿no? Dando a entender algo que no habían hecho, tergiversar la verdad, que es mentira realmente, ¿no? Cuando decimos medias verdades, en realidad lo que estamos es mintiendo, ¿no? Entonces todo eso apareció, desgraciadamente, en la actitud de Ananías y Safira, ¿no? Dice el 4, ¿acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Claro, la intención suya era haber puesto todo lo que había supuesto a la venta en un principio a los pies de los dos apóstoles, ¿no? Como había hecho Bernabé y seguro otros, ¿no? Pero el Satanás le tentó y dice, oye, que habéis ganado mucho dinero, ¿cómo es que ahora vais a darle una parte y os quedáis? También, que muestra amor al dinero, amor a las posesiones, y no darse todo, ¿no? Al Señor, a la iglesia. Pues, al oír Ananías el 5, estas palabras, cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Luego se levantaron, unos jóvenes le envolvieron y le sacaron para darle sepultura. Pero para más INRI, digamos, unas 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había ocurrido, y claro, como estaban entre ellos pues conchavados, ¿no? No es una palabra que no sé si lo conocéis, pero bueno, estaban, sí, ¿no? Dime, le dice Pedro, ¿no? ¿Vendisteis en ese precio el terreno? Y ella respondió, sí, en ese precio, digamos que insistiendo en la mentira, ¿no? Pedro le dijo, ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para provocar al Espíritu del Señor? En la puerta resuenan los pasos de quienes han sepultado a tu marido, y lo mismo van a hacer contigo. Al instante Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice el versículo 11, un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Claro, el pecado lleva a la muerte, ¿no? Lleva a la muerte. Otros podemos pensar ahora,
es que el Señor fue demasiado duro, oye, tampoco hicieron tanto para que el Señor actuara como actuó. Pues si el Señor actuó como actuó es porque esa era la voluntad del Señor en ese momento, y no quiere decir que a lo mejor nosotros si hacemos algo parecido, que el Señor nos va a actuar de la misma forma. No lo sabemos. A veces el Señor nos sorprende a veces no lleva a la muerte física, pero lleva así a la muerte espiritual, lleva a la muerte, a veces una mentira como esta lleva a la separación de un matrimonio, lleva a la muerte de la comunión con los hermanos, puede llevar a diferentes muertes, ¿no? Como pueda haber en nuestra vida, ¿no? Una ruptura con un amigo, a veces las mentiras provocan estas cosas, ¿no? Entonces, lo tengamos en cuenta, ¿no? Que el Señor actuó de esa forma aquí porque consideró que era lo mejor para la Iglesia en ese momento, pero no significa que no lo pueda hacer en otro momento. A veces estamos acostumbrados a las mentiras o pequeñas mentiras y pensamos que el Señor, no va a pasar nada. Pues sí, puede pasar y más de lo que nosotros podemos suponer, ¿no? Bueno, pues tenemos este caso triste, pero que si aparece aquí, como dicen los estudiosos, si Lucas lo ha puesto aquí es porque quieren que aprendamos, ¿no? de este hombre de poco valor, en este caso. Pero gracias a Dios la Biblia es así y es maravillosa. Unos versículos, un capítulo más para allá, más adelante, aparece otra muerte. ¿Os acordáis de cuál? Esteban. De Esteban. Este hombre, ¿pensáis que era un hombre de valor o no era un hombre de valor? Yo creo que sí, ¿no? De mucho. Entonces, vamos a leer un poco el texto que estaba, a ver si lo tengo por aquí, 5, 6, vale. Pues eso, 2 capítulos después, en el capítulo 6, pues tienen que elegir una serie de ayudantes para los apóstoles y eligieron pues los diáconos, ¿no? Primeros diáconos que aparecen aquí. Y dice el 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a varios, entre ellos a Esteban. Y lo eligieron porque era más guapo, más alto, más... ¿Por qué lo eligieron? Dice, varón lleno de, fe y del Espíritu. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas. Bueno, y dice, desgraciadamente, la historia no termina ahí, ¿no? Dice, crecía la palabra, el 7, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y entonces después viene la historia triste, ¿no? La historia del arresto de Esteban, porque bueno, empezaron al ver, dice, estaba Esteban lleno de gracia y de poder, otra vez, si no solamente de fe y del Espíritu, sino dice que estaba lleno de gracia y de poder, que le daba el Espíritu, claro, el Espíritu Santo que tenía. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se levantaron contra él. Entonces después en el capítulo 7, si conocéis la historia, capítulo 7 hace una defensa de su fe, y lo que hace es un poco retratar a los que estaban allí escuchando, a los sacerdotes, retratando cómo había tratado todo el pueblo de Israel y sobre todo los dirigentes, había tratado a todos los profetas y a aquellos que les habían traído la ley y toda la sabiduría, ¿no? Entonces, cómo a lo largo de la historia el pueblo de Israel había maltratado y como última expresión, pues habían matado, digamos, al Señor, ¿no? Entonces ya nos vamos al capítulo 8, que un poco ya es el final, y vemos realmente cómo el Señor, no, perdón, 7 al final, 7, bueno, si veis si habéis leído la historia, veis cómo ¿qué quiere leer al final? De Cerviz. Dice, bueno, una vez que termina el discurso, dice el 6,
El 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecía en su corazón y crujían los dientes contra él, claro. Les puso, le habló claramente, le habló al corazón y ellos se enfurecieron. Pero Esteban, otra vez, Esteban, el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Entonces, bueno, ellos al final lo apedrearon, murió. Y una cosa que me gusta mucho, porque ahí estaba un poco, se parecía a Jesús cuando murió, ¿no? Y dice, y apedreaban, y dice el 59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿No? ¿Acordáis también cuando el Señor también dijo una frase parecida, ¿no? Y habiendo dicho esto, durmió. Después habla del capítulo 8, vemos cómo esa muerte produjo la dispersión. Dicen que eso fue, digamos, la primera dispersión que hubo de la iglesia de Jerusalén, y eso provocó que la mayoría de los creyentes fueran a sus lugares, digamos, fuera a diferentes sitios, y eso fue esparciendo el testimonio, ¿no? Y bueno, nos gustaría a todos ser como Esteban, ¿no? No terminar como Esteban, pero por lo menos, como dice la palabra, estar llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Y al final lo que yo quiero quedar con vosotros es la diferencia, digo, entre la muerte de Ananías y la muerte de Esteban. La muerte de Ananías y Zafira trajo, como dice el Hechos 5:11, trajo gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esa muerte trajo gran temor. ¿Por qué trajo gran temor? Porque vieron que el Señor no es como nosotros, que nosotros a veces pues no nos importa, ¿no? A veces cómo actuamos ni le damos importancia. El Señor sí, gran temor. Pero dice, en cambio, la muerte de Esteban, en Hechos 8:4, dice, los que fueron esparcidos como consecuencia de dicha muerte y posterior persecución, dice, iban por todas las partes anunciando el Evangelio. ¿Veis temor ahí? No. ¿Veis que ellos esa muerte y esa persecución lo único que les hizo es pues predicar con más ansia y con más espíritu y con más dedicación? ¿Por qué? Porque estaban seguro llenos del espíritu, y ese espíritu le daba ánimo y fuerzas para seguir adelante. Pues entonces aprendamos de ambos para evitar y para seguir el ejemplo de Esteban y evitar pues caer en la trampa de Satanás, a veces dejándonos enredar pues por mentiras y orgullo, vanagloria, y buscar el reconocimiento a lo mejor falso de la iglesia, de los hermanos. Que el Señor nos bendiga y podamos aprender de estos hombres de valor, tanto en lo positivo como en lo negativo. Que el Señor nos bendiga.